La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados, y ahora ChatGPT ha lanzado su nueva tecnología con la que se puede convertir fotografías a distintos estilos. Y con todas estas novedades se me vino la inquietud. ¿Una IA puede ser tan buena como un artista digital? Hola, soy Fito, ilustrador y animador digital. Y en este video retaré a la IA, convirtiendo la misma fotografía en una ilustración digital en el mismo estilo. Quédate para darme tu opinión cuál te parece mejor. Para este reto, elegí una fotografía de la serie The Witcher, con Henry Cavill. Ahora la subiré a ChatGPT y le pediré que la convierta en estilo del estudio Ghibli. Después de unos minutos obtengo esta ilustración. Al decir verdad, me sorprendió la calidad de esta IA, ya que a diferencia de otras que utilizan moldes de personajes y filtros, los cuales los resultados son muy genéricos y poco parecidos a la foto original, en este caso la IA sí logra interpretar la imagen y dibujarla en el estilo que le pidamos. Claro que yo ya encontré algunos errores en su interpretación, pero de eso ya hablaré más adelante. Además, si van a probar convertir sus fotografías a distintos estilos usando una IA como ChatGPT, deben de tener en cuenta que al subir nuestras fotografías, también estamos regalando nuestros datos biométricos a terceros. Ahora es mi turno. A diferencia que a ChatGPT le tomó poco más de 3 minutos, a mí me tomará varias horas. Espero que el resultado final sea de su agrado. El programa que voy a utilizar será Adobe Photoshop. En realidad las ilustraciones digitales se pueden hacer desde cualquier programa, hasta inclusive un celular, pero yo estoy más familiarizado con Photoshop. Primero, empiezo dibujando la estructura del personaje. Analizando al estilo Ghibli, las proporciones suelen ser de 7 cabezas, por lo que así será mi estructura. Luego comienzo con el bocetado. En este paso no daré importancia al trazado ni al line art, sino al diseño. En este boceto voy corrigiendo y definiendo lo que será el diseño definitivo. Una vez terminado mi boceto, crearé una capa por encima y la nombro como line art, y al anterior le bajo la opacidad. Ahora iré repasando a mis trazos, teniendo en cuenta a line art o línea de arte, tratando que sea lo más limpia posible, pero sin perder la esencia de hecho a mano. En el estilo Ghibli las pupilas son bien grandes, la nariz suele ser sencilla y sin muchos trazos. Y para el cabello, aunque Henry Cavill en esta fotografía su cabello es intrincado y complejo, en el estilo Ghibli debo tratar de que sea lo más sencillo posible. Cuando llego al medallón, me percato que ChatGPT no logró entender el diseño y simplemente lo dibujó como unas manchas. Pero este detalle es muy importante para los fans de The Witcher, ya que simboliza la escuela de brujos de Geralt, por lo que yo traté de que el diseño sea lo más parecido a la original. También cuando llego al portaporciones de la pierna, me doy cuenta que ChatGPT no entendió este accesorio y lo hizo como bolsillos cerrados. Este es solo un detalle, y aún así me gusta cómo ChatGPT lo hizo, pero en el caso de mi ilustración seguiré tratando que sea parecido al original. En el caso de la espada, también es diferente la de la IA, ya que no tiene este accesorio. Cuando termino todo mi trazado, oculto la capa del boceto y creo una capa por debajo del line art para empezar con el color base. Los colores que debo elegir son de tonos claros y medio pasteles, ya que esta suele ser la carta de color que el estilo Ghibli lleva. En el caso de las pupilas, estas sí llevan un poco más de detalle, pero todo en colores sólidos y sin degradados, ya que si no tomo en cuenta alguno de estos detalles, mi ilustración ya no parecerá del estilo Ghibli. El proceso del pintado es lento, ya que como Photoshop trabaja en píxeles, el pintado con el bote de pintura no cubre todo el área como en un programa vectorial. Claro que hay técnicas, como seleccionar el área y luego expandir unos píxeles la selección, para luego usar el bote de pintura. Pero aún así el pintado no es perfecto, por lo que prefiero colorear de manera manual.
Aprovecho mientras sigo pintando para invitarte a suscribirte al canal, ya que acá encontrarás cursos y tutoriales de ilustración, animación y arte digital. También, si te conviertes en miembro del canal, podrás descargar los archivos de mis tutoriales, como el archivo Photoshop de este video. Además, tendrás acceso a mis cursos exclusivos. Si quieres convertirte en miembro del canal, haz clic en el botón Unirme o conviértate en mi Patreon. Los links los encontrarás en la descripción. Cuando termino de pintar con el color base, ahora comienzo con las sombras. Estas estarán en una capa aparte y en el caso de la cara, uso un pincel suave para darle una pequeña sombra, para que parezca la barba que el actor tiene. Tras varias horas de trabajo, ya tengo terminada mi ilustración. No será perfecta, pero yo quedé conforme con el resultado. Ahora les muestro cómo quedó. Así se ve al lado de la ilustración, o mejor dicho, de la imagen de ChatGPT. Me parece que ambas encajan con el estilo Ghibli, pero algunos detalles, como las mangas, la espada, el portapociones, la pechera, el medallón y algunos detalles, ChatGPT los interpretó de manera distinta a las del original. Yo por mi lado, aparte de tratar de que mi ilustración sea fiel a la fotografía, también hice que su mirada sea más desafiante, y con el toque de la barba sutil, logré a mi parecer que el rostro sea más varonil. Bueno chicos, recuerden que para los miembros del canal y para mis Patreon, podrán descargar este archivo de Photoshop. Aprovecho para agradecer a todos los miembros del canal por formar parte de la comunidad. Por favor, si te gustó el video, apóyame compartiéndolo con tus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndote al canal si todavía no lo estás. También en la casilla de los comentarios déjame tu opinión sobre cuál ilustración te gusta más. Y si te quedaste con alguna duda o sugerencia, también escríbela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.